Continuamos en la UNED y estamos en el grado de Historia Contemporánea de España, la parte segunda, desde 1923. Hablemos de partidos políticos de 1931. Son partidos nuevos. Ya no hay partidos dinásticos. Partidos de izquierdas. Partidos republicanos. Están divididos, vamos a tener diferentes partidos. Partido Radical, Partido Radical Socialista y Acción Republicana. El Partido Radical, su líder es Alejandro Lerrona. Es un político ya mayor que venía de la etapa de la Restauración, pero muy de la izquierda. En el 1931 está en la izquierda todavía, pero va a ir evolucionando hacia el centro-derecha. Los partidos, que en su nombre, su denominación, llevan el término radical, son partidos liberales. Del Partido Radical Socialista, su líder va a ser Marcelino Domingo. Es un partido aún más de izquierdas. Y Acción Republicana, donde su líder es Azaña, y es un partido político pequeño. Del socialismo hablaríamos del PSOE, único partido sólido, fuerte y estructurado de la izquierda. Es un partido todavía más a la izquierda que los anteriores. Aquí hay tres líderes: Indalecio Prieto, Largo Caballero y Fernando de los Ríos. Indalecio Prieto es el ala más liberal del PSOE, el más partidario de pactar con los republicanos. Largo Caballero viene de la UGT, sector situado más a la izquierda dentro del PSOE, y es un líder más proletario, más sindicalista. Y Fernando de los Ríos es profesor y es uno de los más intelectuales del PSOE. Es el representante de los intelectuales que se habían empezado a incorporar al PSOE. Es el sobrino de Giner de los Ríos, uno de los profesores de la ILE. Del comunismo, el PC. En estos momentos es un partido minúsculo. Está aún más a la izquierda que el PSOE. Su líder es Facundo Pérez Agua. Era de Toledo y estuvo trabajando muchos años en Vizcaya. Y nacionalismo de izquierda, ERC. Su líder, Macía, el que proclama la República Catalana. Esto en cuanto a los partidos de izquierda. De los partidos de derecha nombraríamos nacionalismo democristiano, derecha liberal republicana, extrema derecha. Del nacionalismo democristiano estaría el PNV y la Unión Democrática de Cataluña, la UDC. De la derecha liberal republicana, su líder es Alcalá Zamora. Venía de los partidos dinásticos, pero se da cuenta de que con Alfonso XIII no hay nada que hacer. Se desengaña y se vuelve republicano. Y de la extrema derecha, Unión Monárquica Nacional, con su líder José Antonio Primo de Rivera. Y el carlismo, que tiene muy poca gente, excepto en Guipúzcoa y Navarra, pero tiene mucha importancia, en 1936. El 14 de abril se proclama la República, y la sensación en general fue de la esperanza frente a lo que había sido la crisis de la Restauración, la dictadura de Primo de Rivera. Tal es así que los primeros días se vio una auténtica fiesta y sobre todo porque llegó pacíficamente, sin ningún tiro. No obstante, sí que va a haber enseguida sectores que van a mostrar sus temores ante la República. Por ejemplo, la alta burguesía, la nobleza, la jerarquía eclesiástica, muchos otros mandatos militares que eran monárquicos a los grandes propietarios agrícolas. Al contrario que esto, había sectores tremendamente entusiastas, tanto que le podemos llamar impacientes. Van a ser los que querían reformas inmediatas. En este campo de impacientes estaban sobre todo el proletariado agrario. Y detrás van a estar el anarcosindicalismo y se va a dar sobre todo en el sur, Andalucía y Extremadura. Hablemos de decretos que dio el gobierno provisional, que duró 2 meses, del 14 de abril a junio, a los problemas antes mencionados. Todavía no ha habido cortes constituyentes. Hay 4 ámbitos de decretos. Sobre el mundo agrario, el problema del campo. Vamos a tener de ministro a Largo Caballero. Vamos a tener varios decretos. El conjunto de medidas lo tenemos que ver como un conjunto de reformismo, aunque hubo sectores que lo vieron como una revolución, aunque no lo era. Nombraríamos los términos municipales, que por este decreto se obligaba a los grandes propietarios a emplear mano de obra del municipio donde estaba ubicada la propiedad. Esto tenía importancia, ya que era para evitar posibles venganzas, discriminaciones, por tipo ideológico, por ejemplo, que también para evitar el paro de los municipios. Otro punto que prohibía los desahucios de los campesinos arrendatarios. Tenían que mantener a los contratados, tuvieran la ideología que tuvieran. En
otro punto estaría un decreto que implantaba las 8 horas de trabajo al día. Otro decreto, el de laboreo forzoso. Esto quiere decir que por este decreto se obligaba a los grandes propietarios a poner en explotación sus propiedades. En el caso de que no lo hicieran, se les advertía que podrían pasar estas propiedades a entidades campesinas. Y por último, la aparición de jurados mixtos formados por obreros y empresarios. Esto nos recuerda a los comités paritarios de la dictadura, aunque en este caso el gobierno va a estar más cercano a los sindicatos, a los obreros. Sobre el ejército, aquí tenemos a Azaña como ministro. Era un experto en cuestiones militares. Él quiere llevar a cabo una reforma y toma unas medidas, unos decretos, en lo cual obligaba a jurar servir fielmente a la República. Esto trajo problemas, ya que la mayor parte del ejército, sobre todo los que tenían más poder, eran monárquicos. Otro punto era un segundo decreto muy ligado al primero que permitía a los altos mandos retirarse con el sueldo íntegro. A quien no le interesaba jurar fidelidad a la República podía elegir este camino, pero el objetivo fundamental era descongestionar los mandos. Otro decreto, las nuevas divisiones orgánicas para facilitar la clausura de la Academia General Militar de Zaragoza. En ese momento estaba Franco en la dirección. Aquí empezó el fuerte distanciamiento entre Franco y Azaña. Y por último, la anulación de los ascensos que se habían dado en la dictadura. Sobre otro apartado, sobre la educación. Aquí tenemos de ministro a Marcelino Domingo. Nombra un decreto para aumentar las plazas de maestro, un aumento del sueldo de maestro y la enseñanza religiosa voluntaria. Sobre Cataluña. En Cataluña se legalizó la Generalitat. Se da vía libre al que va a estar el Estatuto de Autonomía. Estos son los primeros decretos del gobierno provisional. Junto a esto, el gobierno provisional se tuvo que enfrentar a los primeros conflictos también, conflictos sociales, y el de Iglesia y Estado. De los conflictos sociales vamos a tener conflictos protagonizados por los obreros, los mineros y los jornaleros. Aquí nos situaríamos en este grupo de impacientes y van a estar normalmente apoyados por los comunistas y los anarquistas. Y en cuanto al conflicto de Iglesia-Estado, aquí lo que se dio fue un enorme tirantez por parte de la jerarquía de la Iglesia española y el gobierno. Esta tirantez se manifestó en temas de conventos y la expulsión de España del cardenal Segura y el obispo de Vitoria, Mújica. Ahora, el 28 de junio de 1931, se convocan ya las elecciones a Cortes Constituyentes. La coalición republicana-socialista, los miembros del gobierno provisional, ganan las elecciones. Estas Cortes van a tener el cometido de elaborar una Constitución. En el debate de aprobarla surgieron dos problemas polémicos. Uno, la organización y definición del Estado. El Estado no se va a definir como federal ni autonómico. Se va a definir como unitario en integral, aunque habría la posibilidad a la descentralización y en concreto se pensaba en Cataluña. Y segundo punto, Iglesia-Estado. El debate en este punto fue tan vivo que Alcalá Zamora dimite como jefe de gobierno. Zamora es del Partido Liberal y no está de acuerdo con cosas de la izquierda. Dimitió y es elegido como jefe de gobierno Azaña. Se aprobó la Constitución a finales del 31 y pasamos al bienio de izquierdas que tuvo lugar desde el invierno del 31 al verano del 33. Vamos a tener una coalición de partidos bajo Azaña y va a ser la etapa más dinámica y fructífera de la República. El jefe de Estado va a ser Alcalá Zamora, primer presidente de la República. Al final los sectores de izquierda le proponen a Alcalá Zamora se negocie con él y terminó aceptando. Nos vamos a encontrar con la puesta en marcha de ambiciosos programas de reformas sociales y administrativas que van a contar con dos sectores enfrentados, los sectores contrarrevolucionarios y la izquierda marginal revolucionaria. Del bienio, aquí se ha aprobado la Constitución y a partir de ahí es cuando el gobierno va a poder hacer frente a los grandes problemas. Las medidas que se van a tomar van a ser en varios ámbitos. En cuanto a la cuestión religiosa, objetivos: la secularización de los usos sociales, el establecimiento de un control estatal sobre las actividades de las asociaciones religiosas, la reversión del patrimonio nacional de parte de los bienes eclesiásticos y la eliminación de la influencia del clero en el sistema educativo, en cuanto a objetivos. Y en cuanto a medidas legislativas que se tomaron, nombraríamos la disolución de la Compañía de Jesús, la secularización de los cementerios, la ley del divorcio,
La ley de confesiones y congregaciones religiosas lo que va a pretender es un control estatal sobre estas leyes religiosas. En definitiva, lo que este conjunto de leyes buscó fue poner en marcha la separación entre la Iglesia y el Estado. Quizá el gobierno tuvo poco cuidado a la hora de llevar las medidas, con esa mayoría absoluta pecó de poco tacto a la hora de llevar las medidas y se fue generando una oposición frontal por parte de muchos sectores católicos, incluso con sentimiento de revancha. Del ejército, en cuanto a las medidas legislativas, diremos que la ley de reclutamiento y ascensos de la oficialidad para racionalizar ese proceso de ascenso, la creación de un cuerpo de suboficiales, la reforma de la enseñanza militar y la modernización del material bélico. El balance de este conjunto de medidas es positivo, aunque el ejército siguió estando mal dotado. Pero además, todas estas medidas, que en principio muchos oficiales reconocían que eran positivas, llegaron a discrepar con la forma en que se hicieron. Y en cuanto a la legislación sociolaboral, de medidas legislativas, nombraríamos la reforma agraria con unas características. Una de las últimas de Europa, una de las más moderadas y de menor alcance, y que tenía por objeto luchar contra las desigualdades sociales y contra el atraso del campo español, convirtiendo en propietarios a cientos de miles de campesinos que no tenían ninguna parcela o cuya parcela era muy pequeña. La reforma además fue la obra de la pequeña burguesía liberal en contra de los postulados socialistas. Ante esta reforma va a haber dos posturas, la de los socialistas y los republicanos. Los socialistas, que dicen que el campo debía convertirse en propiedad del Estado y ser explotado colectivamente. Y los republicanos, que decían que el suelo tiene que ser propiedad privada de los pequeños campesinos y de esta forma terminar con la gran propiedad concentrada. Los inicios de la reforma agraria los podemos situar en los decretos del gobierno provisional, pero, como tal, se aplicó en 14 provincias latifundistas. La ley determinaba una explotación con indemnización de latifundios de más de 250 hectáreas, expropiación de aquellas parcelas que estuvieran sin cultivar o deficientemente cultivadas, las parcelas en arrendamiento durante 12 años y también se completaron las medidas con una expropiación a los grandes de España. De los efectos de esta ley fueron muy limitados por varias causas. Nombrémoslas. La ley solo estuvo en vigor hasta diciembre de 1934. La ley era técnicamente muy complicada, de tal manera que el proceso de expropiación era bastante largo. El Instituto de Reforma Agraria, que era el organismo encargado de llevar a cabo la reforma, contó con muy pocos recursos, por lo que su labor estuvo muy limitada. Y nos vamos a encontrar incluso con insuficiencias organizativas y carencia de competencia técnica de muchos de sus responsables. Junto a esta ley vamos a ver otras medidas complementarias. El principal problema de España era la distribución desigual de la propiedad, pero había más problemas, como eran las medidas destinadas a diversificar los cultivos y las medidas que buscaban la mejora de la productividad. La reforma afectó a poca gente y, pese a todo, contó en principio con el apoyo mayoritario de la población campesina y, por el contrario, contó con el rechazo de los grandes propietarios. Los límites de la reforma en el plano político generaron un distanciamiento por parte de los socialistas y en el plano social los límites de la reforma generaron frustración en una gran masa de campesinado, frustración que fue aprovechada por el anarcosindicalismo. El balance general del primer bienio es que fue un fracaso. Por un lado, se produjo una división entre los reformistas, republicanos y socialistas. Por otro lado, los republicanos van a insistir en las reformas administrativas y en la consolidación de la democracia burguesa. Por otro, los socialistas, cuyos objetivos fundamentales eran, por un lado, las reformas sociales y por otro, establecer medidas o mecanismos que poco a poco condujeran a una sociedad socialista. Por otro lado, tenemos las presiones externas, como sería la crisis económica del 29, que todos los años hasta la guerra civil van a estar marcados por esta crisis. La rivalidad entre modelos sindicales socialistas y anarcosindicalistas, la CNT. La represión externa en base a la resistencia de las organizaciones empresariales. La posición de los grandes propietarios, de los círculos intelectuales conservadores, en ambos casos partidarios de los cauces democráticos. La oposición ahora, sí, con tintes desestabilizadores. Aquí va a haber tres grupos de posición: monárquicos, el fascismo y anarquistas. Los monárquicos, en 1932, van a llevar a cabo una conspiración con Sanjurjo a la cabeza.
Después, la mayor parte de estos monárquicos se engloban en la CEDA, partido que le llamamos accidentalista porque están dispuestos a asumir la república. Del fascismo va a ser más desestabilizador aún. Aquí vamos a tener algunas organizaciones, partidos políticos pequeños como el Fascio y la Hons, como líder más importante José Antonio Primo de Rivera. Y de los anarquistas vamos a tener a la FAI, la Federación Anarquista Ibérica, como un grupo de presión continua, partidario de la revolución social que va a practicar la acción directa, atentados o la huelga revolucionaria. Estos anarquistas en 1933 van a protagonizar un suceso importante que se dio en Casas Viejas. Fue una insurrección campesina apoyada por el anarquismo que fue duramente reprimida por el gobierno, que es de izquierdas. Y como consecuencias tendríamos un replanteamiento por parte de los socialistas, si seguir o no en el gobierno, que estaban con un gobierno que reprimía a la gente de izquierda, que puso de manifiesto la grave crisis económica y se manifestó lo más trágicamente posible en el campo, unas nuevas protestas sociales por la dureza del gobierno. Esta división dentro del propio gobierno favoreció a la derecha y se va a sentir fortalecida. La cosa fue a tal que el 7 de septiembre de 1933 Alcalá Zamora retira la confianza a Azaña, con lo que Azaña tiene que dimitir por un tema de orden público. La derecha, al fortalecerse, va a empezar a solicitar una serie de demandas, como una revisión de la Constitución y de la legislación del primer bienio. Va a pedir la supresión de la reforma agraria con la que nunca había estado de acuerdo. Va a favorecer lo que se denominó la Unión de Derechas y Agrarios, que va a estar formado por la CEDA, más un conjunto de partidos monárquicos tradicionales.